La próxima charla tiene que ver con créditos hipotecarios, pasado, presente y perspectivas para el 2025. Quien va a exponer, quien es el ponente, es licenciado en Economía, con un posgrado en Economía Social de la UCA, la Universidad Católica Argentina. Es magíster en Políticas Públicas por la Universidad Torcuato Di Tella. En 2023 fue becario del International Visitor Leadership Program, el ABLAP, que organiza el Departamento de Estados Unidos actualmente. Economista, señor en empiria, consultores y asesor en economía, vivienda para desarrolladoras, gobiernos y organismos internacionales. Es referencia habitual en medios sobre la actualidad habitacional, política y económica. Publicó 3 libros: Vivienda, el relato en 2017, Dueños o inquilinos en 2021 y El sueño de la casa propia en 2024. Señoras y señores, recibimos con este aplauso al licenciado Federico González Rouco. Más fuerte, ahí está, ahora sí. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, pero sobre todo por estar acá con 27 grados, pudiendo estar en la playa. Yo vengo a cerrar este congreso, ya sé que tienen 2 días. Mi idea es traer un contexto de lo que está pasando con el crédito hipotecario y cuáles son las perspectivas, porque sé que es algo para toda la cadena de vivienda y para toda la cadena del desarrollo inmobiliario y del mercado inmobiliario es especialmente importante. Pero antes de eso, me gustaría hacer un panorama de todo esto que estamos hablando, toda esta expectativa de la que se habló en el panel anterior, está inserta dentro de un contexto general. Y un punto previo a esto es que si esta conversación la hubiéramos tenido hace un año, 15 de noviembre del año pasado, la conversación hubiera sido otra. De hecho, nos pasa con muchos de los clientes que tenemos, que son desarrolladoras, inmobiliarias, pero también empresas de consumo masivo o de industrias de diferentes sectores. La conversación hace un año tenía palabras que hoy no tienen. En casi ninguna discusión económica que se vea hoy hay 3 palabras que forman parte de eso, que son corralito, hiperinflación o default. Eso hoy ya no está. Hay un montón de otros problemas, hay un montón de otros desafíos, pero particularmente esas 3 palabras, que más allá de las palabras creo que engloban una incertidumbre y una expectativa de lo que podía pasar, hoy no están. Y eso es muy positivo, principalmente porque acota el margen. Cualquiera de ustedes que esté pensando en el año que viene, tiene incertidumbre, dice, che, ¿qué puede pasar? Pero esa incertidumbre es más acotada. No es la incertidumbre que tiene Uruguay, no es la incertidumbre que tiene Suiza, es la que tenemos en Argentina, pero es mucho menor a la que teníamos antes. Y eso creo que es un primer punto muy positivo. Si tuviera que resumir lo que está pasando en términos generales, o sea, la idea del gobierno, la idea de la política económica actual, creo que es con este esquema es, si se quiere, el PowerPoint, el que está pensado, y después obviamente esto se tiene que gestionar, esto tiene una implementación. Y creo que sirve esto pensarlo como en 4 pasos escalonados uno atrás de otro, medio lexicográfico, es decir, hasta que no termina uno no arranca el otro. Y hasta que no termina uno no puede empezar el otro. Y esa es como la parte más importante de esto. Lo primero creo que es el equilibrio fiscal. Eso era como el mandato principal que tiene este gobierno, pero que si uno veía el año pasado medio que no había discusión. Cualquiera hubiera pensado en hacer eso. Después obviamente la gestión era otra cosa, ¿no? Y si estaba la voluntad, la capacidad, no importa eso ahora. Esa parte del equilibrio fiscal creo que hoy está dada, no hay discusiones sobre eso, al punto de no hay discusión sobre eso hasta que se lo entiende como un fin en sí mismo y no un medio para los otros 4. Y esto creo que es algo que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Lo malo es que no es un fin en sí mismo, es un medio. Lo bueno es que está asegurado. Y no me quiero meter acá en cómo se consigue. Eso es otra discusión que llevaría 14 horas más. Ahora tenemos un rato. Una vez hecho eso, que implica que el gobierno ya deja de ser quien pide plata, se empieza a ordenar lo que se llamaba, se conoce, siempre se escucha como la emisión, la maquinita, todo eso, pero eso es una parte. Se empieza a ordenar todo el descalabro de pesos que había en la economía. Y eso está más o menos hecho.
Hay algunas cosas en las que se arrancó muy fuerte y después sacaron un poquito el pie del acelerador, pero porque de vuelta, esto es un país y tiene que vivir, esto no es un PowerPoint, de vuelta, es un país, donde empieza a haber pausas, entonces el primer punto ya está hecho, pasamos al segundo, ya está, del segundo podemos pasar al tercero, que es la normalización cambiaria. Y acá es donde se traba el esquema económico. Y la gran duda de acá en adelante es cómo se consigue esto. Es cómo el gobierno en algún momento, o la economía, o el país en realidad, sale del cepo. Y dejamos de vivir en una economía con cepo, que tiene sus cosas buenas en el corto plazo, tiene sus cosas malas, no importa, pero realmente es... Hola, hola, ahí está. Ningún país convive con cepo, ningún país puede pensar un largo plazo con restricciones cambiarias. Y esto, digo, más allá de todo lo que se habla siempre, creo que tiene una consecuencia muy clara, especialmente para todos los que estamos acá, que es, nos deja siempre, más allá de que haya calma, como está viendo en estos últimos días, está siempre el bichito acá atrás de, che, para ahí, ¿qué pasa después? Que quizás es un bichito que habla bajito, pero está. Está como, bueno, ok, pero ¿por qué hay cepo? Y eso para un sector que se mueve en una economía especialmente que mira consumidores algunos en pesos, otros en dólares, inversiones en dólares de largo plazo, pero le tengo que vender a alguien que alquila en pesos o que saca un crédito en pesos. Es una economía, es un sector que mira a personas que miran pesos y dólares todo el tiempo. El que vende Coca-Cola capaz no le importa eso, al que vende mercado inmobiliario, sea el tramo de la cadena que sea, sí le importa. Entonces es especialmente importante. Y hasta que esto no pase, no vamos a poder pasar al cuarto punto, que es ya empezar a hablar de crecimiento de largo plazo. No de recuperación, sino de crecimiento. En este contexto tenemos estos 3 países. Y acá traigo 3 factores, porque creo que son muy claros de las diferentes velocidades que está teniendo la economía hoy. El primero es la minería. Y si usted quiere, dentro de minería es minería, energía, campo. Que tienen como su andarivel y corren y vuelan y están medio exentos. Obviamente se potencian si el país anda bien, pero si el país anda mal, corren. El segundo es la industria, que está muy ligado al consumo interno. Hay una parte que es exportadora, pero una gran parte de eso es consumo interno. Y eso está bastante golpeado, pero mejoró en el último tiempo. Y se golpeó muchísimo en el primer semestre, básicamente porque la industria dijo, nadie me compra, pongo menos gente a laburar. Pero las máquinas están ahí. Entonces, el día que aparezca el consumo, pongo gente a laburar de vuelta y se recupera. Y eso es esta caída y recuperación que se ve acá. Es menos gente usa las máquinas, después las usa más gente, volvemos al punto previo, no estamos hablando de cambios estructurales. Vuelvo al punto anterior. El punto 4 es el quiebre, es romper la barrera, la frontera. Y la construcción es quizás el que más me interesa acá y el que más les interesa a ustedes. Cayó 35% en un semestre, recuperó más o menos 15% en un par de meses y ahora está como en este serruchito, que hay que ver si es un serruchito levantado o planchado. La construcción está en un proceso, la construcción, el desarrollo inmobiliario especialmente, está en un proceso de transformación muy fuerte. Y hay varios factores que explican esto. El primero y principal es que la construcción se está acostumbrando a trabajar en una economía con brecha a una sin brecha. Que no haya brecha es buenísimo para la construcción en el largo plazo, para la intermediación, para el crédito en el largo plazo. En el corto plazo es una pésima noticia porque anula esa como riqueza artificial que traía la brecha. Entonces, este año es sobre todo esa transición. Ahora, para el año que viene, si se sostiene este esquema sin brecha y con financiamiento y demás, todo debería ser distinto. Y esta mejora debería ser sostenida. Y hay muchos factores para pensar en eso. Lo que sí posiblemente no vaya a mejorar es que el costo de construcción subió mucho, difícilmente baje. Creo que vamos a un nuevo esquema, diferente al veranito de los últimos 4 años, con costos de construcción más altos. De vuelta, esto para el sector es reacomodarse y trabajar con este marco. Otro punto para hablar de estos diferentes países es, cayeron muchísimo los salarios, los ingresos en el peor momento, que fue más o menos febrero-marzo, estuvieron solo 7% arriba del peor momento de 2002.
O sea, ese nivel de salarios llegamos a tener. Obviamente eso es compatible con 50% de pobres. Eso empezó a mejorar, pero ¿qué pasa? Se da algo como medio un tira y afloje entre que aumentan los ingresos, tenemos más plata, nuestra plata vale más ajustada por inflación que en el peor momento, pero también nuestros gastos son más altos. Entonces, sí, ok, tengo más plata que antes, pero también yo cobro el primero de mes, supongamos, viene el servicio de luz, me saca una parte más alta, viene el gas, me saca una parte más alta, viene el agua, me saca una parte más alta, vienen las expensas, me lleva una parte más alta, vienen los alquileres, que ahora ya no están fijos durante 12 meses, y me sacan una parte más alta. Entonces, esta mejora del salario, nosotros por eso dividimos salario de ingreso, y de ingreso disponible sobre todo. La mejora del ingreso ya estamos en niveles muy similares a los de principio de año, los de noviembre. Ahora, cuando vemos ingreso disponible, ¿qué es esto? Es sacando esos gastos fijos, estamos todavía 14% abajo. Y esto explica también por qué se dan estos como diferencia de velocidades. No. Ahí está. El último punto para entender como el marco general es que toda esta discusión ahora, para mí, está en el dólar. ¿En qué va a pasar con el cepo? El día que se defina eso, arranca otro país. Cuanto más tarde sea, peor es. Cuanto más rápido sea, creo que va a ser mejor. Si ven estos dos gráficos, están como medio espejados. Lo que ven a la derecha es las reservas netas. Básicamente es el Banco Central. Si uno viera el balance del Banco Central como una empresa, ¿cuán quebrado estaba? A fines del año pasado tenía como un patrimonio neto, como si fuera cualquiera de sus empresas, que tenía menos 12.000 millones de dólares. Llegó a tener 0 o más 1. Y eso es toda la línea roja alta que ven en el gráfico izquierdo, que lo que muestra eso es el Banco Central todos los días a las 4 de la tarde va y dice, bueno, ¿cuánta plata sobró en el mercado de cambios? Me la llevo yo. Y es cuando ustedes ven que dice el Banco Central compró 150 millones de dólares en tal día. Bueno, eso es que el Banco Central dice, bueno, ¿cuánta plata quieren ustedes? ¿Cuánta plata tienen ustedes? O sea, ¿cuánta plata quieren los exportadores? ¿Cuánta plata ponen los exportadores? Yo me llevo la diferencia. Es esto acá. Fíjense cómo estaban 160 millones, 160 palos diarios, en un momento empieza a bajar. ¿Por qué? Porque esto es el tipo de cambio oficial, que es el que está subiendo 2% todos los meses, con inflaciones de la última 2,7, pero de 25 de diciembre, 20, 13, 11, 8, 4, 4, 4, 4. Siempre por arriba. Con lo cual, si uno es importador, bueno, esto es cada vez más barato. Hay negocio acá. En un momento, esto se revirtió, esta mejora se revirtió. Y hoy tenemos menos 4.000. ¿Esto es un problema? Sí. Cuando Macri sale del cepo en 2015, esto era menos 7. Con lo cual, y se salió del cepo y el tipo de cambio fue donde estaba el paralelo y no hubo grandes descalabros. Digo, hoy estamos en un escenario en el que la pregunta ahora... No me muero. Ahí está. Suspenso. El que la pregunta ahora es qué hacer con el cepo, porque el cepo tiene como dos caras. La primera es que el día que salgamos del cepo, la inflación no va a ser 2,7. No vamos a ver inflaciones de 2 y pico. E inflación de 2 y pico es una noticia excelente. ¿Qué pasa? Tiene como monito atrás esperando de, che, bueno, ¿y yo cuándo entro? Entonces, posiblemente el día que se salga del cepo vayamos a una inflación de 7, 8%, y después el mes siguiente 6%. No es nada, si miramos un año para atrás, o 2 o 5 años para atrás, nada, es Argentina promedio eso. Pero bueno, es salir del 2%, y hoy ya hay como una cultura medio adoptada rápidamente de que la inflación no es 7%, la inflación es 3, 4, por ahí. Entonces es quebrar con algo muy fuerte, con algo, y aparte con un activo político muy fuerte. Ahora, si no pasa eso, las grandes inversiones turísticas, de inversión en mercado inmobiliario, todo lo que decían antes de toda la inversión extranjera en tierras que podría llegar a haber, pero también inversión local, porque la inversión local se fondea muchas veces en un sistema financiero que necesita del mundo. Todo eso difícilmente venga. Entonces nos estamos poniendo como un techo a nosotros mismos. De vuelta, yo estoy hablando de esto y parece que estoy como metiéndole mucho pesimismo a esto. Lo que quiero decir es,
cuando se libere esta pregunta, va a haber un montón de buenas noticias que vienen después. El tema es no tenerle miedo al corto plazo, que puede llegar a ser un poco problemático. Dicho esto, no me está funcionando, ahí está. Dicho esto, llegamos a la parte que sí nos convoca, pero quería hacer este marco general como para encauzar esta conversación, que es el crédito hipotecario. ¿Por qué? Porque el crédito hipotecario es posiblemente, y esto piensen todos ustedes que están constantemente con personas que toman decisiones sobre qué hacer con sus ahorros, comprar una casa o vender, lo que sea, el crédito hipotecario es quizás, y siempre que lo digo, nunca apareció algo que contradiga esto, pero lo dejo abierto porque me interesa, porque lo digo mucho entonces, el crédito hipotecario es posiblemente la decisión financiera, y no sé si de vida, que más a largo plazo hace una persona. Piénsenlo un segundo, después cualquier cosa me dicen si se les ocurre otra. La única que siempre surge es tener un hijo, pero bueno, sí, contra eso no hay mucho más que hacer, pero financiera seguro es la decisión a más largo plazo. Entonces, es una decisión que implica a largo plazo para el que lo hace, o sea, para el que saca un crédito, también para el que da, para el que presta esa plata. Y Argentina es un país que a largo plazo lo odia, básicamente, hace años. Dos maneras de ver esto. La primera, es una forma a mí de ver esto que a mí me encanta, es lo que ven ahí todas esas líneas como medio feas, tipo lianas que se caen, es el poder de compra, o sea, cuánto cae el poder de compra de 100 pesos a lo largo de 5 años y se va renovando cada 5 años. Entonces, de 1943 a 1948, ¿cuánto cayó el poder de compra? Del 48 al 53 y así. Una manera más fácil de verlo, para mí, es, hay un pibe de 18 años que arrancó la facultad en el 43. Fue el primer día de clase con 100 pesos en la billetera, se los olvidó en el cuaderno. El último día, 5 años después, termina la carrera, dice, uy, voy a agarrar las cosas y las ordeno porque es un quilombo esto, y agarra el primer cuaderno y encuentra el billetito de 100 pesos. Y lo pongo así porque digo, 5 años, es nada. Es lo que tarda una persona en arrancar a estudiar y terminar, más o menos. Pero digo, es eso. Bueno, ese billete del flaco que arrancó a los 18 años en el 43, había perdido casi el 40% del poder de compra. Y 40% es una bestialidad en 5 años, pero es casi lo mejorcito. Su hermano, que arranca en el 48, ya perdió el 72%. Y después hay un par de años catástrofe, que básicamente se pierde el 99,99999. O sea, básicamente la moneda perdió todo su valor en 5 años. Después hay un error de la Matrix, que son los 90, al menos en esto, que es 0. De hecho, fíjense que hay un momento en el que sube. Por eso es un error de la Matrix, eso. Y después viene la inflación y dice, no, pará, te equivocaste, ahora vuelvo yo. Y fíjense como cada 5 años eso empeora. Entonces, estos son 5 años. Un crédito hipotecario son 20, 25, 30 años. O sea que el que presta plata en el 83 lo termina en el 2013. 30 años. Se comió todas esas linitas rojas. No hay largo plazo que aguante. Y el segundo punto es un indicador que armamos medio arbitrariamente en la consultora, que lo que trata de mostrar es cuán expuesto está una persona al crecimiento económico según el año en el que nació. Y digo arbitrario porque es medio una ensalada de datos, pero básicamente lo que trata de mostrar es una persona que nació en X año, no importa, cuán amigable fue el contexto económico de Argentina entre sus 18 y 35 años. Y obviamente va graduando, que no es lo mismo a los 19 que a los 32. A los 32 uno tiene un mejor laburo, gana más, puede ahorrar más. Promedio, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? El que nació en el 93 está en el peor momento. O sea, él nació en el 93, que hoy tiene 31 años, se enfrentó al peor contexto económico argentino en su etapa laboral. O sea, en su primera etapa laboral. ¿Por qué lo corto de 18 a 35? Porque es la primera etapa en la que uno arranca a laburar, empieza a juntar guita, arma un ahorro y pasa el pago inicial de un crédito. Olvidémonos del que tiene a papá o mamá que le presta plata, que eso existe obviamente, de hecho es lo que funciona en Argentina, pero no es lo que permite escalar el acceso a la vivienda propia. El acceso a la vivienda propia se escala con el crédito hipotecario. Listo, no hay discusión de eso. Entonces,
Él nació en el 93, yo soy nacido en el 92, o sea, no soy el peor de estos, pero estoy por ahí. Mi generación, que es la que hoy está yendo a buscar créditos hipotecarios, o el crédito hipotecario si tenés más de 40, ya medio que no te sirve, porque 45, hasta 45, porque el banco te va a decir, no, tenés que tener 75 cuando lo dejes de pagar. Ok, ya los 30 años del crédito no te los empiezan a dar, ya el banco te empieza a mirar mal. Entonces, mi generación, que es la que está yendo a buscar el crédito, somos estos. Es una generación que empezó a trabajar en el 2005, como no sé, más o menos, depende, un poco más grande que yo, por ahí. Arrancaron a trabajar en el mejor escenario en 2005, 2004, por ahí. Tuvieron un par de años buenos, pero eran muy pibes, no les rindió para nada eso. Eran cadetes en una empresa, no les servía para nada. Empezaron a trabajar, crisis 2008-2009. Argentina cae 6% ese año. Listo, ya está, perdiste. Después 2010-2011, 12 años de estancamiento. Devaluaciones, pérdida del salario real. Una pésima época para empezar a trabajar. A esa gente hay que darles crédito hipotecario. Y son la generación que ahora tiene que rotar y tiene que comprarle las casas a los que tienen 50, 70 años. Lo dejo ahí. Demográficamente, esto es un tema. Piénsenlo después. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Argentina, de América Latina, no es el peor, porque existe Venezuela, pero si Venezuela no estuviera, seríamos el país con menos crédito hipotecario de toda América Latina. El crédito hipotecario en Argentina representa el 0,1% de la economía. Nada. Si se discute un poco esto, es margen de error de cero. O sea, es un error, es cero casi. Y nuestro mejor momento, o sea, esto es la foto 2023, esto es la película argentina. Fíjense que en ningún momento de los últimos 80 años superamos el 5 o 6%. Nunca, en ningún momento. Nuestros mejores momentos, que fueron los 90s y principios de los 40s, o fines de los 40s, tuvimos 5%, 3%. Estaríamos más o menos con Guatemala hoy. O sea, nuestro mejor momento es Guatemala hoy. Nuestro segundo mejor momento es más o menos Ecuador, Nicaragua, por ahí. Y hoy estamos ahí, al final de la tabla. Si por alguna razón dijéramos, bueno, quiero seguir siendo el peor, pero estar más cerca del que tengo arriba, Paraguay, que es pasar de 0,1 a 2, eso significa meter más o menos 200.000 créditos. 250.000 créditos. O sea, todavía tenemos que meter 250.000 créditos hipotecarios para llegar a ser, para seguir siendo los peores, pero un poquito más cerca del siguiente. 250.000, retengan ese número. En septiembre se dieron 175 millones de dólares. Depende, más o menos 1.500, 2.000 créditos, con toda la furia. Con lo cual, si vamos de a 2.000 por mes, que fue un muy buen mes, nos falta todavía un montón. Digo, esto va a ser largo. Entonces, ¿de qué estamos hablando ahora? ¿Vuelve el crédito, no vuelve el crédito? ¿Van a empezar a trabajar mucho más? Primero, ¿por qué en este congreso se habla de crédito hipotecario? Posiblemente en la edición anterior el crédito hipotecario no era una realidad, como mucho era una expectativa muy lejana, pero no era una realidad y se hablaba más de alquileres que de otra cosa. Hoy estamos hablando de crédito hipotecario. Para mí es una gran noticia eso, o sea, que por lo menos cambió la agenda. Ya es un montón eso. Creo que hay 6 factores que explican por qué hoy estamos hablando de crédito, 3 de oferta y 3 de demanda. Primero, voy con oferta. Ya quedan un poco viejos porque ya pasaron 10 meses del año, pero creo, de vuelta, estamos recién arrancando, entonces todavía sirve. Primero es, no hay más incertidumbre, pero no macroeconómica, porque si no todo lo que dije al principio no tendría sentido. No hay más incertidumbre en términos de qué va a pasar con la UBA. Hace 5 años hubo una campaña presidencial que tenía 2 partidos, ¿no? Había uno que era el que había puesto la UBA, o sea, básicamente no iba a cambiar eso, y había otro que tenía una de las placas, la placa de comunicación, que era vamos a solucionar el tema de los créditos UBA. Y toda la bajada de eso era vamos a cambiar el sistema, vamos a ver cómo se soluciona este problema, bla, bla, bla. Entonces los bancos dicen, che, a ver, miro, después este flaco ganó encima. Veo qué pasa.
y yo no sé si dar crédito acá, si me lo van a cambiar en cualquier momento. Y durante los 4 años hubo proyectos de ley para cambiar eso. Eso cambió, eso hoy ya no está. Hoy ya nadie habla de qué va a pasar, si cambia, si no cambia. Ya está. Los bancos se pueden sentar y dar crédito SUBA. Digo, más allá de lo que pensemos de los créditos SUBA, no importa eso ahora, ya no hay incertidumbre por parte de los bancos de si prestar o no. Lo segundo es que creo que hay una apuesta a que esto sale bien, porque los bancos salieron en abril, mayo, a anunciar los créditos. Están apostando. Obviamente eso después puede salir bien o puede salir mal, pero hay claramente una apuesta del sistema bancario al plan económico. Y el último, y que quizás es la explicación de la primera, o por lo menos la primera es la versión linda, la segunda es la versión linda de esto que voy a decir ahora, es que los bancos ahora dejaron de tener como especial cliente al Estado. Ya el gobierno no está pidiéndoles financiamiento todo el tiempo. Entonces los bancos tienen que laburar. Pues son empresas enormes con muchos empleados que tienen que trabajar de alguna manera. Eso desde la oferta. Desde la demanda, hay un par de puntos que también creo que son importantes, sobre todo por el momento. El primero es que los inmuebles están baratos. Lo hablaba antes Mariano, decía el potencial que hay de suba en el valor del metro cuadrado en casi cualquier lugar del país. En algunos menos, porque son mercados un poquito más asentados en el último plazo, pero en general hay mucho potencial de suba, que empezó a verse, pero todavía Argentina los precios de Argentina todavía son los de un mercado sin crédito hipotecario y con cepo. Esas dos cosas cuando cambien son más precios del metro cuadrado. El segundo punto es que Argentina, las tasas de interés, o sea, las condiciones de esos créditos son muy lógicas. Son bajas las tasas de interés. No esperen que las tasas de interés de estos créditos SUBA vayan a bajar. Esta es la tasa de interés de Argentina, la azul oscura. Y subió mucho. ¿Por qué? Porque esto es lo que había antes. Este cero es la tasa promedio de los bancos en el último tiempo, que no es que no había crédito, había, pero eran los bancos prestándole a sus empleados. Por eso es una tasa promedio tan baja, muy subestimada. Hoy estamos ya, y esto es un síntoma de que hay crédito de vuelta, tasa promedio 5%. Es la tasa de Uruguay y está por debajo de la tasa de Colombia. Son países con macroeconomías divinas al lado de la nuestra, con mecanismos de financiamiento mucho más potentes, con esquemas de securitización, de bancos de segundo piso y toda la cosa hermosa esa del sistema financiero, que nosotros no tenemos por ahora. En algún momento lo tendremos. Ok, hoy no. Y el otro punto es que los créditos SUBA, más allá de ser una cuota ajustable por inflación y bla, 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 para mí el punto es otro, y es que es una cuota que desde el deudor se tiene que mirar como una relación cuota-ingreso. No importa tanto la inflación, importa la relación cuota-ingreso. Si la inflación es 45.000%, pero el salario sube 45.000%, siga, todo pelota. Ahora, si la inflación es 30, pero el salario sube 10, la inflación es más baja, pero el salario subió menos todavía. Entonces, lo importante es la relación cuota-ingreso. ¿Y por qué digo esto? Porque los salarios reales de casi cualquier persona están bajísimos. Están mucho más bajos que cualquier año de los anteriores de Argentina. Entonces, el que arranca ahora, si apunta a una normalización, no digo, de vuelta, Suiza, Uruguay, a volver a un salario promedio de Argentina de los últimos 10 años, tiene margen para mejorar, con salarios creciendo por encima de la inflación. Nada de lo que acabo de decir está garantizado, pero por eso uno apuesta a sacar un crédito, y un crédito arranca de creer. Nada, hagan lo que quieran después. Pero creo que hay mucho para poder apostar en esto. Entonces, ¿qué pasó? Lo que pasó es que el 18 de abril se presenta un libro sobre crédito hipotecario, se llama El sueño de la casa propia, búsquenlo, está buenísimo. Pero 5 días después, el banco hipotecario anuncia el lanzamiento de su línea de crédito hipotecario. Y fue una noticia que rompió cualquier agenda eso. Pero no solo rompió la agenda de, ahora hablamos de crédito hipotecario, porque hay un banco que está dando créditos hipotecarios, sino que le generó un problema a todo el sistema bancario de que no podían quedarse afuera de eso. Y esto, hay muchos bancos que me consta que no lo tenían preparado y tuvieron que acelerar todo el trámite interno. Algunos anunciaron sin tenerlo aprobado. Y eso está buenísimo. O sea, los obligó a salir a la cancha. Hipotecario sale un martes, el miércoles sale el Banco Ciudad, o sea, al día siguiente. Ahí no está, porque está en mayo, pero el jueves ese salió el Banco del Sol,
que es la pata financiera de Sancor Seguros, a anunciar que también iba a haber créditos hipotecarios. Y estaba todo el mundo diciendo que es el Banco del Sol. Pero bueno, en términos de marketing fue espectacular y lo terminaron sacando recién... ¿dónde está? Ahí está. El 22 de mayo lo terminaron sacando. Lo pongo ahí porque yo acá pongo cuando sacaron las condiciones. Pero estuvieron pillos del Banco del Sol ahí. Y a los 4 días sale el Superviel. Y para mí lo del Superviel es especialmente importante porque es el primer banco privado. O sea, es el primer banco privado grande que dice, yo también voy a jugar este partido. No es un tema político, es un tema de mercado. Y esto fue muy importante. Porque no es que la banca pública sale a dar créditos, que ok, pasó 1000 veces y los privados dijeron, ok, andá maestro, nadie te detiene. Acá fue la banca privada. Y después empieza el Banco de Córdoba, banco público, pero después empiezan Corrientes, Neuquén, ICBC, segundo banco privado. Banco de Córdoba, Banco Nación. Ya acá, ok, para el Superviel capaz se pasó de rosca y salió solo. Y después en una semana sale Santander, Macro, Francés, Galicia. Y cuando salen estos 4, que son los 4 grandes, ya estamos hablando de otra cosa. O sea, cuando juegan estos 4 ya es otro partido. Sin estos 4 podía pasar, con estos 4 ya es otro partido. O sea, ya estamos hablando de que el sistema bancario entero está queriendo dar crédito hipotecario. Después salió Banco del Sol, de vuelta Brubank, Banco Patagonia, el Credicop, que fue muy particular. El Credicop sale con 2 líneas, una con créditos UBA y una con créditos Badelar. La Badelar es un crédito con tasa de interés variable que ajusta por el banco plazo fijo, no importa. Hasta acá, que esto no se ve lo que yo hago, hasta el Credicop, pasaba algo que no sé si se acuerdan, porque de vuelta ahora ya es historia, no se sabía cómo iban a pagarse los créditos hipotecarios. Estaba la duda de, pero a vos te dan pesos, pero tenés parking para comprar MEP. No sé si se acuerdan de eso, que era una de las grandes dudas del principio de esto. Y el Banco Central, a los pocos días del Credicop, dice, ok, no, los que quieran sacar un crédito UBA pueden comprar dólar MEP sin tener que esperar 2 días. Lo puedes comprar en el momento. Y el Credicop quedó tecleando en el aire con el crédito a Badelar. ¿A qué voy con esto? Hoy el mercado hipotecario para vivienda residencial es todo UBA. No hay nada que no sea UBA. Después salieron los bancos del grupo Petersen, que son el banco de Santa Fe, Entre Ríos, Chubut y Santa Cruz. No, Chubut no, otro más y Santa Cruz, no me acuerdo cuál. Y después salió el Banco Municipal de Rosario y el Banco de Chubut. O sea, como que después empezó a gotear. Pero hubo un aluvión de un banco cada 3 días durante 2 meses más o menos, que fue como la presentación del sistema bancario de, bueno, ahora este mercado es nuestro. Y generó toda esta góndola de oferta. No me voy a meter en cada uno de estos. Yo esto lo tuiteo periódicamente como para el que lo quiera ver, después si no se los mando. Pero me interesa sí ir como a los grandes resultados de esto. Estamos hablando de más o menos 24 instituciones financieras dando crédito hipotecario. De vuelta, grandes conclusiones de esto. Tasa de interés, sacando los bancos públicos, 5,5%. UBA con una tasa de interés del 5,5%. Los bancos públicos tienen tasas más bajas, de alrededor del 4,5%. Pero ¿qué pasa? Salvo el Banco Nación, solamente te prestan si estás en el lugar de ese banco. Salvo el Banco Ciudad, que tiene operaciones en varios lugares, el resto son bancos o públicos locales o locales. Después, entre 20 y 30 años, salvo algún descolocado que presta 15, la mayoría está entre 20 y 30. Hoy los créditos en promedio se están haciendo a 24 años. Los bancos privados, sobre todo, sin límite de monto. O sea, básicamente te prestamos lo que puedas, no lo que quieras, sino lo que puedas, pero no tenemos un límite nosotros como banco. Y a la mayoría no le importa para qué lo está sacando, de los privados. Los públicos en general tienen topes, primera vivienda o vivienda única, porque obviamente tienen tasa más baja, alguien pone esa diferencia, entonces tiene sentido orientar ese crédito. Prestan entre el 75 y el 80%, salvo 2 casos. El Banco de Córdoba, que presta hasta el 100% del valor de la vivienda, es una operación hiperagresiva y riesgosa del Banco de Córdoba, pero básicamente el Banco de Córdoba dice,
yo vengo a llevarme el mercado. Y en Córdoba les está yendo muy bien con esto. Y el otro es el macro, que hizo algo para mí muy interesante, sobre todo pensando en esta de acá, que es el Banco de Córdoba dice, el macro, si tenés menos de 30 años, te financio el 90% del valor de la vivienda. Porque quiere captar ese mercado. Entonces, acá con esto, ya empieza el sistema bancario a empezar a competir por segmentos también. Esto es algo que en 2017-2018 no pasaba. Acá falta un banco de los grandes, de provincia. La provincia no tiene crédito hipotecario. Y esto es una muy mala noticia para la gente en general, digo, no me importa el banco. Para la población es una muy mala noticia, porque el Banco Provincia, en este momento de crédito hipotecario, que fue el anterior, fíjense cómo despega el crédito hipotecario en 2017-2018, prestó el 20% del crédito. Obviamente es un banco importantísimo dentro del sistema financiero, que se llevó el 20% del mercado y hoy no juega. Hasta ahora no juega, uno nunca sabe qué va a pasar, pero hasta ahora el Banco Provincia no tiene crédito hipotecario. Lo que viene acá es 2016 en adelante, 2023 o 2024 en adelante. Y cómo van comparándose las dos evoluciones. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de crédito hipotecario, lo más cercano que tenemos, y sobre todo el crédito hipotecario UVA, es la experiencia 2017-2018. Lo que estamos viendo ahora es un crecimiento mucho más fuerte, que para mí tiene dos razones. La primera es el dólar de hoy es igual al de enero, sino más barato, el dólar de mercado. Y los salarios en el medio están más abajo que la inflación, pero crecieron fenomenalmente en dólares. Cualquiera de ustedes calcule su salario en dólares y compárelo con el de enero. Posiblemente compre menos cosas, pero en términos de metro cuadrado o de acceso al crédito, le ganaron un montón. Es como una paradoja que vuelve a qué pasa cuando salgamos del cepo, pero no voy a volver a ese tema. Y el otro punto es que el 31 de marzo de 2016, el Banco Central dice, bueno, ahora existe la UVA. Y eso generó 14.000 millones de preguntas de qué es la UVA. Entonces hubo charlas, los bancos tuvieron que aprender, la gente tuvo que aprender. La gente decía, che, pará, pero yo le tengo miedo a la UVA porque es por inflación, no sé. ¿Cómo va a ser? Quiero que alguien lo saque primero, después voy yo. Los bancos era, pará, yo hace 15 años no doy crédito hipotecario, macho, ¿qué haces? Bueno, vamos a, vení. Llamaron a gerentes viejos muchos bancos para decir, che, pará, vos, ¿te acordás cómo era la botonera del crédito hipotecario? Bueno, vení, sentate de vuelta un ratito. Hoy no. Hoy los bancos en abril, el hipotecario dijo, yo quiero dar crédito hipotecario. Esto lo dijo un martes, el miércoles ya tenía abiertas las inscripciones. No hizo falta. La gente, cualquiera de nosotros, vimos, no sé, el diario y decía, vuelen los créditos UVA. Ah, ok, ya sé qué es eso. Entonces la curva de aprendizaje, ahora no la tuvimos. Y eso explica por qué empieza a crecer. Yo creo que no están dadas las condiciones, pero me vengo equivocando meses para que esto llegue ahí arriba. Pero no tengo idea, no sé. Yo creo que no, porque la sociedad es distinta, el salario promedio es mucho más bajo y demás, pero sí creo que hay mucho margen para que esto siga creciendo. Y esto es una buena noticia. Ahí está. ¿Y por qué otra manera de ver esto es la línea azul, no, perdón, la línea verde es un indicador que nosotros miramos de acceso al crédito hipotecario. Que de vuelta es como el anterior, es una ensalada de cosas que lo que devuelve es qué porcentaje de la cuota inicial podés pagar con el 25% de tu sueldo. Pensando en un 2 ambientes promedio, porque hay que poner alguna referencia, no importa tanto eso. Entonces, hasta 2016, hasta el crecimiento de la UVA, iba yo al banco y decía, hola, quiero un crédito, me miraban y me decían, no, mirá, vos con el 25% de tu sueldo solamente me cubrís el 19,5 o el 20% de la cuota. Anda a tu casa, flaco. Bueno, ok. Entonces no había crédito. Por eso fíjense que la línea azul estaba ahí acariciándose con el cero. Pero un día aparece la UVA, que lo que hace es bajar mucho la cuota inicial, por diseño, o sea, por cómo está construido, funciona así. Y automáticamente yo pasé de poder pagar el 20% al 54%. No me alcanzaba para entrar al crédito a mí, pero con mi pareja sí. Entonces, a partir de ese momento, se abrió un mercado para que la gente que tenía ingresos mayores al promedio, o para hacerlo más fácil, las parejitas que tenían 2 ingresos promedio, podían ir a buscar un crédito. Y entonces vemos cómo los bancos empiezan a decir, bueno, yo quiero, tac,
llegamos al tercer momento histórico de crédito hipotecario en Argentina. Esa montañita así rapidita alcanzó para ser el tercer momento de crédito hipotecario de la Argentina. Ahora estamos acá. A principios de este año estábamos en 19%, igual que antes de la UBA. Y ya estamos en 38, no en 54, pero en 38. Ahora, ¿qué pasa? A diferencia de aquel momento, que estaba explicado por una decisión, por una medida regulatoria, que era la aparición de la UBA, ahora esto está explicado porque básicamente el salario en dólares se duplicó. Por eso vuelvo a la pregunta inicial, ¿qué pasa si a este dólar empieza a despertarse en algún momento? Quizás no pasa nada y vuela el crédito hipotecario, pero esto está muy explicado por la estabilidad del dólar. Obviamente, como despega la línea verde, despega la línea azul. Y vemos esto, este crecimiento tan acelerado. Entonces, hoy estamos en este momento de crédito hipotecario. Un crédito hipotecario que fue de 175 millones de dólares en octubre, 100 en septiembre, 50 en agosto. O sea, viene creciendo muy rápidamente. Y por lo que dicen los bancos, va a seguir creciendo en cuanto a solicitudes y demás, ¿no? A menos que, y para mí esto es medio lineal, no, ahí está, a menos que esta línea verde empiece a caer. Para mí es como la única explicación del crédito esto, que básicamente es medio obvio, es si la gente puede acceder a un crédito, no puede acceder a un crédito, hay crédito, si no, no. Entonces, ¿qué esperar para lo que viene? Ahí va. Ahí está. Primero, para lo que viene, mercado inmobiliario, hay como una euforia medio generalizada que para mí es porque los medios se acostumbran a usar solamente algunas localidades del país. Entonces, cuando uno ve las escrituras en Capital Federal, estamos en más o menos 45.000 anuales en los últimos 12 meses, que obviamente es mucho más que las 20.000 de hace 3, 4 años, pero estamos lejos todavía de las 60, 70.000 que hubo en los años buenos. Entonces sí, obviamente, hay muchísimo más trabajo para los inmobiliarios de Capital Federal, pero falta todavía. Y falta sobre todo porque la línea naranja, que son las hipotecas, están dormidísimas todavía. Córdoba tiene algo diferente. Córdoba está volviendo a los niveles 2017-2018. Gran parte de esto es el Bancor. O sea, tener un banco tan metido en el crédito ayuda. Ahora, provincia de Buenos Aires, acá lo que ven es cuántas escrituras hay en provincia de Buenos Aires por cada escritura que hay en Capital Federal. Básicamente es como para ir viendo una comparación entre dos mercados que están al lado, encima. Y es como así una montaña rusa que tiene una explicación creo que muy clara, que es, no, ahí está, sube de 2012 a 2016, después baja, después vuelve a subir en 2018-19 y ahora vuelve a bajar. Coincide, no sé si es la explicación exacta, pero coincide con los cepos y con la aparición del crédito hipotecario. El mercado de Capital Federal reacciona mucho más rápido al crédito hipotecario y a algunos segmentos de inversión. Fíjense que en 3 años casi que cayó de 3 operaciones a 1 a 2 a 1. O sea, el rezago que está teniendo el mercado general, obviamente hay 1000 subsegmentos y cada localidad es un segmento, bla, pero el rezago general de la provincia o la aceleración que está metiendo Capital Federal en términos de cómo se opera, viene siendo muy rápida. Y esto posiblemente se acentúe por el crédito hipotecario, que como era antes todavía no arrancó, o sea, no arrancó a ser relevante en Capital Federal. Acá ya sí comparadas, en el gráfico de su izquierda, varias provincias como para ver, vuelta, tendencia general, dice que todas más o menos se mueven igual, porque obviamente el mercado inmobiliario de Argentina es tan chiquito que el componente macro por ahora es determinante. No estamos todavía, salvo algunos mercados como Neuquén,
y salta una parte por minería, no estamos todavía en un momento en el que la dinámica local sea más fuerte que la nacional. ¿No? Ahí está. Fíjense que ahí las tres últimas es Capital la negra, Córdoba la roja, Provincia de Buenos Aires la azul. Venían más o menos parejas. En el último tiempo Provincia de Buenos Aires como que se planchó. Y Córdoba y Capital despegan. Y esto otro, que es para ver el impacto que va a tener, hasta ahí es toda mi historia, pensando ahora ya el crédito hipotecario y el impacto que va a tener en lo que viene. Cada barrita de esas, se ve mal la leyenda, pero cada barrita de esas es, ¿cuánto crece la cantidad de operaciones según cuánto crédito hipotecario haya? Y el crédito hipotecario, una manera rápida de verlo, es cantidad de escrituras con hipoteca sobre el total. Que no es perfecto, porque no toda escritura con hipoteca es un crédito hipotecario, pero va muy de la mano de que cuando hay crédito hipotecario esto vuela. Entonces, en Provincia de Buenos Aires, esto es más de 15%, esto es más de 20%, que acá no está. Cuando en Provincia de Buenos Aires el crédito hipotecario explica más del 15% de las operaciones, el volumen total crece, además de eso, 13% más. Casi 30% en total. Entonces, si en Provincia de Buenos Aires se espera que el crédito hipotecario empiece a movilizar el mercado inmobiliario, se empieza a dar todo un funcionamiento de encadenamiento que va a ser muy positivo para el sector inmobiliario. Ahora, esto, a nivel macroeconómico, por donde estamos y por este 0,1 que les decía antes, posiblemente no sea ni siquiera medido, o sea, no exista. Pero para el sector inmobiliario, el sector de intermediación sobre todo, va a ser importantísimo. O sea, toda la cadena de intermediación va a sentir esto, creo como algo bueno. En Capital Federal, por eso les decía antes, es mucho más sencillo el crédito, esta brecha es de 20% más 30%. Entonces, por ejemplo, los años buenos en Capital Federal, cuando hay mucho crédito hipotecario, son 50% mejores a los años sin crédito hipotecario. En Provincia de Buenos Aires es algo menos, pero igual el impacto se siente. De vuelta, obviamente, la Provincia de Buenos Aires es 14 países en uno, es bastante heterogéneo, pero esto se da casi en todos lados. Para ir cerrando, dos cosas para pensar ya en precios, en qué puede pasar con los precios. Argentina, acá está Buenos Aires como referencia, pero esto es bastante transversal a Argentina, está muy subvaluado el valor del metro cuadrado en comparación a ciudades similares. Y para hablar de similares, me refiero a, o sea, la mejor manera es, hay unos índices de calidad de vida que explican bastante bien el valor del metro cuadrado. En Buenos Aires, el rezago es bastante grande frente a México o Uruguay, donde la calidad de vida es menor. Acá toman temas culturales, de oferta de salud, oferta educativa, oferta laboral, un montón de cosas. Es discutible, puede ser, no importa, son referencias. A mí la referencia que más me sirve es esta, que esto es el valor del metro cuadrado en Capital y Gran Buenos Aires, perdón, Capital y Gran Buenos Aires, está mal ahí, y cómo compara versus los momentos anteriores. Hoy el valor del metro cuadrado, ajustado por inflación del dólar, está 36% abajo del pico anterior, que era un pico sin cepo y con crédito. Entonces, si vamos a un país sin cepo y con crédito, el margen para crecer es más o menos 30 y pico %. Piensen lo que significa esto para el funcionamiento del mercado inmobiliario. O sea, trabajar con precios 30% más. La contracara mala de esto, si se quiere, es que el acceso al crédito, o sea, el que quiere sacar un crédito ahora va a tener que ir a pagar 30% más. Y eso frena, es como que le pone límites al crédito hipotecario. Por último, y aunque van a tener una capacitación dentro de 2 semanas, y no me quiero detener mucho en esto, creo que es importante los anuncios del otro día, porque cambian o amplían la capacidad que va a tener el sistema financiero para financiar el acceso a la vivienda, el desarrollo inmobiliario. Muy por arriba lo que se hizo, y ya la mayoría lo deben saber, lo deben saber mucho más que yo, porque están metidos en esto, es herramientas para financiar la construcción, o sea, herramientas para saltear el comprador e ir directo al desarrollo a cuenta del comprador. Creo que es una manera medio simple de verla esa. Es algo que se venía pidiendo desde hace un montón, el sector lo venía pidiendo un montón.
creo que la pata acá, el punto principal de esto, va a ser, porque esto está buenísimo, el gobierno lo quiere, el sector inmobiliario lo quiere, los desarrolladores lo quieren. Hay una pata que no está tan clara de qué tan amigable va a ser con esto y creo que es la que en definitiva va a tener que ser la que son los bancos. Entonces, cuánto los bancos adopten estos mecanismos va a ser crucial para ver si esto efectivamente queda en un anuncio, en una buena intención, o si transforma el financiamiento para la vivienda y para el desarrollo inmobiliario en Argentina. Posible saberlo hasta ahora. Muchas gracias.